Todos los hermanos que nos escuchan a través de la página del Sello del Dios Viviente, le agradecemos porque gracias a Dios ya han aumentado la cantidad de seguidores que están continuamente leyendo las publicaciones que se realizan aquí, y también pues les pedimos unas disculpas por no haber publicado previamente este tema, y pues ahora gracias a Dios lo vamos a realizar. Hermano Eduardo, ¿gustas dar saludos a los hermanos, por favor? Claro que sí, hermano Rubén, un saludo cordial a todos los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo y sobre todo en Centroamérica y Suramérica. Dios sea con ustedes. Gracias a Dios muchas personas están ya siguiendo la página de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia. Que el Señor sea con todos ustedes, a todos nuestros hermanos en la República Mexicana también. Pues les agradecemos, amén, hermanos. Este es un proyecto que es para la honra y gloria de Dios y pueda ser de beneficio para sus vidas y sobre todo prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Sí, primeramente Dios, que esto vaya incrementando, ¿verdad? La cantidad de seguidores solamente podrá ser con la ayuda de Dios y con todos aquellos que desean conocer estos mensajes que ayudan a restaurar la semejanza divina que se ha perdido a causa del pecado. Hermano Dardo, hoy vamos a tratar el tema que quedaba pendiente, el cual lo podríamos titular como el domingo existe en el Nuevo Testamento, o cómo te gustaría que podríamos titular este tema que se va a tratar, hermano Eduardo. Pues estaría muy bien así, hermano, el domingo en el Nuevo Testamento. Sí, para más bien para analizar pues cuál era o cuál fue su rol de ese primer día de la semana, ya que muchos evangélicos, muchos cristianos hoy en día se basan en ciertos pasajes de la Escritura, para hacer exactos 8 versículos de la Escritura para decir que esa es la razón por la cual ellos guardan el primer día de la semana. Pero vamos a hacer un análisis, como acabas de decir, hermano Rubén, para ver si bíblicamente hay una sanción para esto, o si los apóstoles o el mismo Señor Jesucristo dieron la orden para guardar este día. Así es, hermano Eduardo. Fíjese que es muy importante que nosotros nos preguntemos si realmente existe el día domingo dentro del Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En lo que se conoce así como el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar la palabra domingo en lo absoluto, pero algunos se atreven a mencionar que realmente el día domingo, el primer día de la semana, como algunos lo declaran, ¿verdad?, existe en el Nuevo Testamento, y por lo tanto es un día en el cual se debe de adorar, porque según ellos, de acuerdo a estas 8 citas bíblicas que vamos a estudiar con ayuda de Dios, según ellos son la base para declarar que realmente el domingo fue establecido por los apóstoles, por Cristo mismo, ¿verdad? Y ponen estas citas bíblicas para ser su base, su fundamento de realizar adoración, reunión en día domingo, hermano Eduardo. Entonces, el tema pues los llamaremos si existe el domingo en el Nuevo Testamento. Es una pregunta, vamos a responderla con la ayuda de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos a dar las citas bíblicas, los 8 versos que se plantean, pero no sin antes recordar que en nuestros estudios previos hemos mencionado que el sábado ha sido establecido por Dios, ¿verdad? Y que es el sello del Dios vivo. Leíamos en su momento Éxodo 31:17, en el cual Dios declara, dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y reposó. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento es muy claro que se menciona el sábado como una señal, como el sello del Dios vivo, y habíamos declarado, hermano Dardo, si gustas mencionar esos 3 puntos importantes, estas 3 características que distinguían al sábado como el sello del Dios vivo, y posteriormente pues tendremos que analizar si el domingo realmente cumple con estas 3 características. Así es, hermano Rubén, gracias por darme esta oportunidad.
vamos a analizar Génesis capítulo 2, que es la base para ver la observancia de este santo día. Y como habíamos mencionado, es un día instituido por Dios mismo desde la creación. No es que Dios estuviese cansado de las obras que había hecho, sino que pues ponía un ejemplo para su observancia, y el hombre debía de recordar continuamente este santo día. Amén. También el hombre tenía que reposar pues de todas sus obras, tanto físicamente, y ya lo hemos mencionado, como espiritualmente, ¿verdad? Tenía que tener un descanso y un reposo absoluto que Dios quería dar al alma del ser humano, a todo su ser del hombre, pero tristemente hasta el día de hoy muchos no han entrado en este reposo por causa de desobediencia. Es lo que estábamos estudiando en uno de los temas que ya se ha presentado en la página. En Hebreos capítulo 4 se nos menciona que todavía queda ese reposo sabático para el pueblo del Dios vivo, y recordemos que ya en citas anteriores a esto, en nuestro primer estudio, hemos visto que se toca nuevamente este punto del sellamiento en Apocalipsis capítulo 7, ya que menciona rápidamente este capítulo que los ángeles están por permitir que la destrucción invada la tierra, pero un ángel los detiene y les dice que no es tiempo aún hasta que se haya sellado en sus frentes a los siervos del Dios vivo. Ajá, y analizando este punto, pues vemos en Génesis 2 las características de este santo día de reposo, pero también como un sello tiene sus propias características, ¿verdad? Así es, empezando con las características del santo sábado, en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día de toda su obra que había hecho. Y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Y vemos tres puntos muy importantes de este día, que no es cualquier día. Si nosotros seguimos el relato bíblico, la escritura nos dice que fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, el cuarto día, el quinto día, y así sucesivamente hasta que llegamos al sexto día, cuando todas las cosas están terminadas. Y curiosamente en la Biblia el único día que tiene un nombre es el día sábado, que en hebreo es Shabbat, y es el único día que fue nombrado por Dios mismo. Y Shabbat significa reposo, ¿verdad? Así es, hermano Eduardo. El reposo tiene tres características muy importantes. Es santo, en él se reciben bendiciones, y también es el reposo que Dios quiere dar a todo hombre. Entonces, las características de este día es que es santo, en él recibimos bendición de parte de Dios, y también tenemos reposo, tanto físicamente, pero como lo hemos comentado, el reposo que Dios quiere que tengamos, el espiritual, ¿verdad? El reposo completo de todo el ser del hombre. Hablando del sello, habíamos mencionado que el sello también tiene tres características muy importantes, y esto es el nombre de la persona dueña del sello, el título que tiene y el territorio gobernado por esta persona. Ajá, hermano. Entonces son estas tres características que vamos a analizar si el primer día de la semana cuenta con todo ello. Exactamente. Entonces nos damos cuenta, acabas de mencionar puntos importantes, en el cual menciona, de acuerdo a la base de Génesis capítulo 2 verso 3, en el cual Dios dice que bendice al día séptimo, ¿verdad? Y se le santifica.
Y como acabas de mencionar, en su momento se van a mostrar las bases bíblicas donde Dios dice que en el sábado es santificado el pueblo de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, esos dos puntos importantes también deben de encontrarse precisamente en el primer día de la semana o el domingo, ¿verdad? Porque fíjate que quisiera mencionar esta parte de hoy en día. Si uno va al diccionario y busca la palabra sábado, ¿qué significa? Y dice que es el sexto día de la semana. Y cuando buscas el domingo, dicen que domingo es el séptimo día de la semana. Pero vamos a encontrar en la Biblia que eso no se contaba de esta forma como ahora se define, ¿verdad? Al día sábado y al día domingo. Entonces entendemos que en la Biblia, ¿verdad?, se presenta al séptimo día como el día sábado. La Biblia presenta al séptimo día como el día sábado. En su momento se mencionó que hubo un poder, ¿verdad?, que cambió el sábado por el domingo. Se declaró que precisamente es el mismo papado, ¿verdad?, que establece este cambio, ¿verdad?, y lo adopta como su señal. Y ahora vamos a ver estos puntos, hermano Eduardo. ¿Qué te parece si comencemos entonces con el estudio, dado que el sábado, precisamente quería mencionar eso, que aparece en la Biblia como el séptimo día, porque quizás alguien que no conoce de este tema, ¿verdad?, y busca sábado y puede decir, es que el sábado dice que es el sexto día, pero la Biblia dice el séptimo, entonces ¿a quién le hago caso? ¿Qué puedes argumentar al respecto de esto, hermano Eduardo? Pues claro, hermano, en base a lo que has comentado, ya en temas anteriores, pues hemos estudiado que este poder, que es el sistema papal, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. También la forma en que se contaba la semana. Ajá. Hoy, debido a este poder, hay una gran confusión en cómo contar una semana. Anteriormente no había esta confusión porque el relato bíblico es claro cuando nos dice y nos habla del primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto, sexto, y al llegar al séptimo día dice y reposó Dios en el séptimo día. La palabra que en hebreo aparece para reposo es la palabra Shabbat, y ese es el nombre que se le otorgó a este día tan especial en el cual recibimos el sello del Dios vivo. Amén, hermano. Sí, de acuerdo a la fidelidad, ¿verdad? Y a guardar el día sábado. Así es, y recordemos que como cristianos nuestra base es la Biblia y la Biblia sola, ¿verdad? Amén. Estos fueron los principios que nos dieron nuestra libertad de conciencia, los principios que guiaran a Lutero, a Calvino y a todos los grandes reformadores. Y si nosotros venimos o tenemos estos principios como cristianos, tenemos que poner como fundamento solamente la Biblia, independientemente de lo que digan las tradiciones eclesiásticas. Siempre como cristianos tenemos que ir a un así dice Jehová. Para todos los que nos escuchan, amados hermanos, les invitamos para que ustedes corroboren personalmente, que no se sientan seguros con las declaraciones de los líderes, porque ya hemos subido información histórica en donde se menciona acerca del cambio de día de reposo y no fue sancionado por la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver los versos que hablan acerca del primer día de la semana. Ok, hermano, entonces no sé si lo quieras mencionar, por favor. Claro, iniciamos con el primer versículo de Mateo capítulo 28, verso 1 en adelante, y sería interesante analizar, tal vez no podamos analizar todo el capítulo debido al tiempo, porque son 8 versículos. Entonces vamos a ver puntos muy importantes, ¿verdad?, de lo que narra Mateo que sucedió el primer día de la semana. Lo que dice el mundo protestante, el mundo evangélico o el mundo cristiano, es que ellos tienen la sanción de guardar el primer día de la semana en estos versículos, pero como mencionas, tenemos que ver las características de si este día cuenta con las mismas características del sello del Dios vivo en el Antiguo Testamento, porque recordemos que Dios, independientemente de las dispensaciones, Dios no cambia. Dios es el mismo hoy y siempre. Ajá.
Entonces vamos a Mateo capítulo 28, verso 1. Ok, aquí lo tengo, dice, y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ajá. Ahora, si seguimos analizando más adelante en el verso, nosotros tenemos que hacer pues preguntas, ¿verdad?, a estos versículos, porque recordemos que hay mucha evidencia tan clara que nos señalan que el sábado es el sello del Dios vivo, pero y sobre todo que es el día del Señor, como lo declara en Marcos 2:28. Así. Entonces, vamos a ver si este día tiene si es reconocido por los escritores evangélicos como un día santo, como un día de observancia. El relato bíblico nos habla que después de que pasó el sábado, pues llegó el primer día de la semana. Vamos a recalcar algo muy importante, que los judíos tenían una forma, o más bien bíblicamente la forma de contar un día no es como la conocemos hoy. Hoy en día para nosotros un día termina a la medianoche. Dando las 12 de la medianoche empieza otro día. Curiosamente en la Biblia no se cuenta así un día, sino que el día se cuenta bíblicamente de puesta a puesta de sol. Es lo que nos dice el relato bíblico. Y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces vemos que en el día bíblico, primero viene la tarde y después la mañana, y a la puesta del sol de la tarde siguiente inicia el nuevo día. Ajá, o el nuevo día. Recalcando eso, nos dice la escritura que pasando el sábado, curiosamente, la pregunta que debemos de hacer, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos ese sábado? Claro, hay que ir al relato bíblico. ¿Mande? Hay que ir al relato bíblico para ver qué hicieron previo al sábado. Exactamente. Entonces, dice acá, la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondió el ángel y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas se allegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los principales de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces, el relato bíblico, vemos acá que las mujeres habían ido al sepulcro no con el propósito de adorar. Hoy muchos dicen: no, pues en este día nos reunimos porque es el día glorioso de su resurrección. Vamos a ver en relatos más adelante que esto ya estaba profetizado, pero no porque estuviera profetizado
quiere decir que ya era un día sancionado para la adoración. De hecho, los discípulos no se encontraban preparados para adorar a Dios. Si nosotros analizamos, solamente había ido un pequeño grupo al sepulcro. La pregunta que surge es, ¿qué razón tenían las mujeres para ir al sepulcro de mañana, ese primer día de la semana? Y la otra pregunta que surge es, ¿por qué razón no hicieron eso que tenían que hacer el primer día de la semana, el día de reposo? Así, ajá. Así es, no sé si tengas que comentar algo. Sí, me gustaría agregar, hermano Dardo, referente a esto, que es muy importante, el previo precisamente a que el Señor Jesucristo fuese sepultado, ya momentos antes, en el capítulo 23 de Lucas, se registra, dice en el verso 52, dice, llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Verdad? Estaban hablando ahí del varón que fue a pedir, dice en el verso 50, aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo. Fue el que llegó a Pilato y pidió el cuerpo a Jesús, dice el verso 52, y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual ninguno había aún sido puesto. Y dice el verso 54 algo muy importante. Y era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Así es. Ahora, ahí es muy bueno que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Porque precisamente quizás algunos pueden argumentar que el sábado que se menciona aquí era un sábado ceremonial y que no tenía nada que ver con el sábado semanal. Uh-huh. Sin embargo, nos damos cuenta que no se refiere a un sábado ceremonial, sino que precisamente era un sábado semanal en el cual había caído precisamente también la Pascua. Y dice el verso 54, y era el día de la víspera de la Pascua. Ahora, la palabra víspera, hermano Eduardo, nos hace mención a algo importante. Dice que antecede inmediatamente, un día que antecede inmediatamente de otro. Eso puede ser una víspera. Ajá, y dice, o una inmediación de algo que ha de suceder, o alguna cosa que antecede a otra en cierto modo que lo ocasiona. Ninguna de esas aparece sino la primera que mencionamos, que dice que es un día que antecede inmediata a otro. Entonces, y otros muchos le ponen la víspera, que viene del latín véspera, que significa la tarde. Si nos damos cuenta, dice que estaba la víspera de la Pascua y menciona algo muy importante. Dice, estaba para rayar el sábado. O sea, estaba ya porque el sábado comenzase. Como lo acabas de decir, el sábado se guarda de puesta del sol, ¿verdad? De lo que hoy conocemos el viernes, y concluye el sábado a la puesta del sol de lo que hoy llamamos sábado. Ese es el sábado bíblico. Y dice el verso 55, las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, dice, y vueltas aparejaron drogas aromáticas, ungüentos. Y dice algo muy importante. Si Cristo, ¿verdad?, le hubiera dicho precisamente que el mandamiento, esto lo estamos viendo previamente a la resurrección de Cristo, si Cristo les hubiese declarado que el sábado iba a estar abolido por él, sus enseñanzas hubiesen sido declaradas previamente, ¿verdad?, como lo dio en muchas de sus enseñanzas. Él les declaraba mediante parábolas y les mostraba qué iba a acontecer, cuáles eran la verdadera enseñanza del sábado. Ellas hubiesen entendido que el sábado ya no sería más. Sin embargo, se registra precisamente en Lucas y dice, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ajá, entonces vemos que estas mujeres, todo el pueblo, ¿verdad?, fue a guardar el sábado, entre ellos los apóstoles, ¿verdad?, los discípulos, y estas mujeres que guardaron el sábado, y vemos precisamente en Juan ahora, que dice, y la víspera del sábado, es decir, y en la tarde del sábado, concluyendo el sábado, ya justo cuando iba a ser ahora el primero del sábado. Y bueno, antes de comentar algo, no sé si tú quisieras agregar, porque me gustaría hacer alusión que en el griego, hermano Eduardo, no existe la palabra primer día de la semana. En griego no está
como primer día de la semana, sino como primero de sábado, porque la manera en que se contaba precisamente la semana, como tú bien ya lo mencionaste, todo estaba en torno al sábado, en aquella señal que Dios les había puesto como conclusión de la semana, ¿verdad? Como el séptimo día de la semana, y en el cual todo iba en torno ahí y se contaba primero de sábado, segundo de sábado, y vemos aquí en Mateo capítulo 28 que realmente en el griego dice primero de sábado. Incluso para los que llegan a saber griego, ¿verdad? Y todo eso lo pueden buscar en el Textus Receptus y no van a encontrar la palabra primero de la semana. No existe, dice primero de sábado. Entonces nos damos cuenta que aún para aquellos que declaran que el sábado estaba siendo clavado en la cruz, estaba siendo dejado a un lado, nos damos cuenta que precisamente Mateo, me remito un poquito a Lucas, que más o menos dicen que estos escritos de Lucas se escribieron entre el año 50, 60 después de Cristo. Vemos que Lucas aún así sigue manteniendo esa forma de medir el tiempo y declara que fue pasada el sábado, es decir, que ellos estaban reunidos en sábado y pasado el sábado ya muy temprano, ¿verdad? Dice que fueron muy de mañana, ¿verdad? Amaneciendo ya. De hecho, hermano Rubén, gracias por tu comentario tan certero para contestar estas dos preguntas, porque la segunda pregunta, que tiene que ver con qué motivó a las hermanas, a las Marías, y digo yo, a reunirse ese primer día de la semana, no era que ellas tenían en mente que era el nuevo día de adoración, o porque Cristo resucitaría. De hecho, en los relatos que vamos a seguir leyendo, ni las mismas mujeres sabían que el Señor Jesucristo resucitaría como estaba profetizado. En el verso 63 del capítulo 27 se nos menciona que los fariseos y los que habían dado muerte al Señor Jesús habían pedido una guardia especial, porque ellos habían visto o más bien se acordaron ellos, que el Señor Jesucristo había ya profetizado esto, que al tercer día resucitaría, y por eso es que piden esta guardia. Exactamente, son los sacerdotes y los fariseos, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a ver que ninguno de los discípulos, de acuerdo a lo que dice el relato bíblico, tenía en mente reunirse para adorar. La razón por la cual las mujeres fueron es lo que acabas de leer en Lucas. Ellas habían preparado la víspera del sábado, o sea, el viernes, el día de la preparación, como fue el día en que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Ese día ellas estaban por preparar su cuerpo para que lo metieran en la tumba, pero ya no pudieron hacerlo porque, como dice el relato, de acuerdo al mandamiento, ellas reposaron y las drogas habían quedado preparadas para los aceites esenciales y todo para ungir el cuerpo del Señor Jesús y prepararlo para que quedara ya en la sepultura. Y ellas no tenían en mente que el Señor Jesucristo resucitaría, sino más bien ellas iban a preparar el cuerpo, lo que ellas tenían en mente era preparar el cuerpo del Señor Jesús para que quedase ya ahí. De hecho, ninguno de los discípulos en mente tenía que el Señor Jesucristo resucitaría, pero cuando ellas lo ven, pues relata Mateo que se alegraron y le adoraron, ¿verdad? Espontáneamente. No es que ya habían preparado un culto, o ya iban con la idea de que iban a entonar alabanzas a Cristo porque había resucitado. Y la primera pregunta es si este día, si este verso que hemos leído en Mateo 28, pues sanciona la observancia de este mismo día. Así es, en el verso 1 se nos dice simplemente que las Marías, o dice acá la víspera del sábado, que amanece para el primero de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Este verso no nos dice que este día era un día santo, no nos dice que en este día reposaran los discípulos o más bien todos los seguidores de Cristo, porque realmente no reposaron ese día. Si nosotros leemos el relato bíblico, ellas no iban con el afán de reposar. No, fue circunstancial.
¿Mande? Digo, fue circunstancial. Así es, así es. Entonces, ese relato bíblico, o este primer verso que leemos en Mateo capítulo 28, verso 1, y los contextos que hemos leído, no nos mencionan que el domingo o el primer día de la semana, o el primero del sábado, como dice en griego, sea santo, como sí lo dice del sábado. Sí, para sea nada. Un día bendito, o sea un día en el cual Dios da reposo a sus discípulos. De ninguna manera, como ya lo mencionaste, hermano Eduardo, muy bien que lo acabas de declarar, los discípulos ni estas mujeres se acordaban precisamente del cumplimiento profético de las palabras de Cristo, pero sí estos sacerdotes y fariseos que le rogaron a Pilato, y declarando que aquel engañador, ¿verdad?, había dicho que después de 3 días resucitaría, y pidieron guardia. Y como lo mencionaste, estas mujeres no alcanzaron precisamente a preparar el cuerpo de Cristo, y es que por eso ellas van ahora para ver si lo pueden preparar después de que había pasado el sábado. No sé si estoy mal, hermano. Así es. Exacto. Así es, hermano. Pues realmente eso es lo que nos declara pues todo lo que hemos estudiado hasta ahora, pero ¿te parece que vayamos al segundo versículo? Vamos al segundo versículo. Menciona la palabra de Dios donde sale pues el primer día de la semana. Está bien, ajá. En Marcos capítulo 16, verso 2, no sé si puedas leerlo, aunque yo creo que aquí sí vamos a leer un poco más, o tal vez todo el capítulo, porque veo que sí podemos dar lectura a todos los versos. Adelante. Entonces, para entender un poco más los contextos, ¿verdad? No sé si puedas darle lectura, hermano Rubén. Ok, son 20, vamos a darle 10 y 10. Dice, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, viene al sepulcro ya salido el sol, y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande, y entradas en el sepulcro vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, dice, resucitado ha, no está aquí, he aquí el lugar donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, del cual había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y dice, y ellos como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no le creyeron. Algo muy importante, ya ahorita vamos a analizar versos claves acerca de este relato. Dice, mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí es nuestro relato bíblico, y el Evangelio de Marcos nos da información adicional del Evangelio de Mateo, porque ahora vemos acá que como dice María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé, pues habían comprado estas drogas, y en su mente, como lo habíamos mencionado, no tenían la idea de ir a entonar himnos y a hacer un culto dominical.
porque ya era el nuevo día para adorar, sino más bien era de preparar el cuerpo del Señor Jesús. Pero cuando el ángel da las buenas nuevas de que Cristo ha resucitado, ellas no se llenaron de gozo ni de alegría, sino que dijo acá, ellas se fueron, en el verso 8, se fueron huyendo del sepulcro porque las había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían, ¿qué dice? Porque tenían miedo. Tenían miedo. Y vemos acá que realmente, como hoy se celebra ese primer día de la semana, incluso cuando hacen su famosa Pascua y todo el mundo cristiano se alegra y canta y cantan himnos y todo eso, que se reúnen para el culto del primer día de la semana, realmente los discípulos no hicieron nada de esto. Ellos en mente no tenían esto, y cuando las mujeres comentan a los discípulos, algo interesante es que dice que ellos no creyeron. Dice en el verso 11, y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y aquí está otro punto, son 3 puntos muy importantes. Ajá. Ni las mujeres habían creído ni estaban gozosas de lo que habían escuchado, porque ellas mismas dudaban. Los discípulos dudaban también y no habían creído sino hasta que a María Magdalena se le había aparecido el mismo Señor Jesús. Pero vamos a leer ya el relato que se narra acerca de este encuentro entre María Magdalena y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que también ofrece muchas evidencias. Y en el verso 12 dice que apareció también a 2 de los discípulos que iban yendo al campo, que Lucas relata que son los que iban camino hacia Emaús. Y vamos a ver qué es lo que platica con ellos. O sea, que si nosotros seguimos fielmente el relato de los 4 evangelios acerca de ese primer día de la semana, realmente el Señor Jesucristo ese primer día de la semana no estuvo con los discípulos. Exactamente, hermano Eduardo. Ajá. Sí, mencionaste 2 puntos importantes en el que declaras que el sábado, ¿verdad?, era con un propósito que se les había dado, tenía que ver con la adoración. En ese sábado se entonaban himnos, se estudiaba la palabra de Dios. Tenemos allá en Lucas a Cristo, ¿verdad?, estudiando de sábado en las sinagogas, ¿verdad?, estudiando, teniendo culto de adoración, ¿verdad?, gozándose en la palabra de Dios. También tenemos en Hechos capítulo 16, ¿verdad?, ahí donde se nos narra que los apóstoles, me estoy yendo al otro extremo, de que era precisamente las reuniones para la oración, para el canto, pero aquí nos estamos dando cuenta, como acabas de mencionarlo, que fue circunstancial, que estas mujeres, como ya se dijo previamente, no estaban en ningún momento con la intención de ir a adorar allá y reunirse. Ni siquiera era lo que el catolicismo llama, ni siquiera el primer papa, como ellos le declaran a Pedro, ¿verdad? Y lo digo sarcásticamente, ni siquiera Pedro, ni siquiera el apóstol Pedro, en el cual según ellos es la roca, ¿verdad? Ni siquiera él comprendía, y como lo acabas de mencionar, ni siquiera creía aún que Cristo había resucitado. Y con lo que acabas de decir, que camino a Emaús, a estos 2 discípulos, ¿verdad?, allá se los encontró. Me imagino que vamos a ir para allá a checar ese relato bíblico donde Cristo no realizó precisamente un culto de adoración, sino que les instruyó, porque precisamente estaban chasqueados, es decir, ellos esperaban a Cristo de otra forma, no entendían las escrituras, y Cristo mismo personalmente tuvo que instruirles qué es lo que realmente había acontecido, aclarar qué es lo que había acontecido, hermano Eduardo. Así es, y curiosamente este último punto de los hermanos que iban hacia Emaús, que dice el verso 12, dice, más después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. No nos dice a dónde iban, simplemente nos dice que iban al campo. Estos no tenían en mente que ese era un día especial en el cual iba a resucitar el Señor Jesucristo, y todos tenían que estar presentes para cantar y adorar, ¿no? Pues ha resucitado, y todos los himnos que hoy se han compuesto en honor a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero realmente no tenían eso en mente, sino que ese primer día de la semana
para todos los discípulos, para las mujeres, para este grupo de mujeres que fue a ver al Señor Jesucristo y para estos discípulos que iban camino al campo, era un día común y corriente, como todos los demás días. Para ellos no fue un día especial, sino que incluso ellos dos, en vez de reposar ese día, se encontraban camino al campo. Dice, en sí ellos se iban porque habían adorado el día de sábado, habían guardado la fiesta de los panes, la fiesta de la Pascua, y en sí ellos ya iban de regreso a su casa ese primer día de la semana. No era un día en el cual se habían reunido para adorarles. Y dice, y finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentado a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón. Y vamos a ver que la siguiente ocasión que el Señor Jesucristo aparece a los discípulos, ni siquiera es un primer día de la semana, sino que es otro día de la semana ya. Muchos dicen que todos los domingos empezó a aparecerse a ellos, y porque pues dicen que como el relato bíblico en Hechos se nos dice que estuvo 40 días más con ellos, pues los demás domingos pues se les seguía apareciendo ese día, y que ese día celebraban la cena del Señor. Pues vamos a ver si la Escritura sanciona esa interpretación de estos versos. Tan torcida, vamos a ver, hermano. Entonces, de acuerdo a esta evidencia que hemos visto en Marcos capítulo 16, vamos a Lucas capítulo 24 para ver este punto de los caminantes a Emaús, y nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, hermano Rubén, que aunque ya estaba profetizado, el Señor Jesucristo no lo profetiza porque para que los discípulos se reúnan, sino más bien porque ya estaba escrito de esa manera que al tercer día resucitaría el Mesías, y tiene que ver con las profecías mesiánicas y con las profecías de tiempo que se dan, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Entonces vamos a ver el relato bíblico de Lucas capítulo 24. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante, y vamos a leer toda la evidencia que nos da el escritor de este evangelio, que es Lucas. Y vamos a ver lo que relata él. Él dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, y si nos damos cuenta antes de continuar la lectura, pues ni en Mateo ni en Marcos se nos dice que el primer día de la semana o el primero del sábado era un día santo, un día bendito o un día en el cual se reposó. No, y exactamente, no se declara eso. Y de acuerdo a las exigencias que los judíos habían implementado en las cargas del sábado, realizar estas caminatas pues no les eran permitido realizarla en día sábado. Así es. Entonces nos damos cuenta que si este día hubiese sido santo, ¿verdad?, para este pueblo, quizás hubiesen exaltado de otra manera, ¿verdad?, se hubiesen quedado a reposar y analizar las escrituras, adorar, pero más bien ellos caminaban, como ya lo dijiste, ¿verdad?, como si fuese cualquier día, porque no estaba siendo santificado. Día común más. Recordemos que el sábado es un día santo porque santo es apartado. Así es. Pero los discípulos no apartaron el primer día, de acuerdo a lo que estamos leyendo en el relato bíblico, para la adoración. De ninguna manera, hermano. Entonces, el relato de Lucas dice de la siguiente manera: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ni ellas recordaban las palabras de su resurrección. Por eso es que los ángeles les tienen que decir que recuerden estas palabras cuando todavía andaba él en Galilea, ¿verdad? Diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas y no las creyeron. No sé si quieras comentar algo hasta acá, hermano. Sí, pues nos damos cuenta de una actitud de verdad de estas mujeres y de los apóstoles de incredulidad, porque como ya se mencionaba, adelante lo vamos a ver, el pueblo de Israel esperaba a Cristo como un pueblo, como un señor, como un rey que se levantaría, ¿verdad?, para quitarle el yugo opresor de Roma que estaba sobre el pueblo judío. Estas eran las enseñanzas que se habían propagado por los rabí, los maestros de aquellas épocas, y cuando vieron a Cristo que no venía precisamente a eso, pues estaban chasqueados. Ahora vemos aquí a estas personas, ¿verdad?, estos varones que estaban aquí, que con la ayuda de Dios les declaran las palabras que Cristo había mencionado, y ahora el sentido se les abre, ¿verdad? Ya se acuerdan de aquellas palabras de Cristo, creen ahora y van para ver que no está más el Señor Jesucristo. Y los apóstoles, pues vemos en el verso 12 que dice que posteriormente Pedro tuvo una acción diferente, cuando al principio no lo creía. No sé si lo leemos. Sí, léelo, hermano. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Entonces vemos aquí Pedro que, bueno, ya se nos muestra como que la incertidumbre que se generó en él lo llevó a tal grado a ir, a correr, a verificar que si realmente lo que decían estas mujeres eran ciertos, y cuando ve ahí la tumba, no ve a su maestro, entonces se maravilla y se da cuenta que precisamente pues no, ya no está ahí su maestro, ¿verdad? Y que las palabras eran ciertas. Y entonces en el verso 13 se declara, dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 70 estadios, llamada Emaús. Así es, que es el relato de Marcos que nos dice que eran los que iban al campo. Al campo, exactamente, y habla del mismo día. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que era el primero de sábado, el que ya estaba transcurriendo, ¿verdad? Ya estaba llevando a cabo. Dice, e iban hablando entre sí todas estas cosas aquellas que habían acaecido, y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen, y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y él respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de nuestros nos han espantado, a los cuales antes del día fueron al sepulcro. Entonces aquí está algo clave, ¿verdad, hermano Eduardo? Dice antes del día, es decir que rayando el sábado, como se registra en Mateo y en Marcos y en Lucas, que lo habíamos visto, ¿verdad? Ni siquiera pasado el sábado, en la noche podríamos decir, ¿verdad?, del sábado, ni siquiera apenas estaba por amanecer, como se dice previamente, cuando esto estaba ocurriendo, hermano Eduardo. Así es. Ahora, cabe recalcar algo muy importante, que los mismos discípulos que iban camino a Emaús, ellos no creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Incluso quisiera comentar algo del asombro de Pedro, que ni Pedro mismo, él estaba asombrado, pero ni aún así seguía creyendo. ¿Por qué? Porque en los relatos bíblicos más adelante vamos a leer que ellos creían que era un espíritu desencarnado
el que se aparecía a ellos, y ellos incluso hasta tenían miedo de esto, porque pues varias doctrinas paganas habían entrado en el pensamiento judío, y pues una de estas es de que los muertos vuelven como espíritus desencarnados, y los discípulos llegaron a creer esto. Y dice acá que ellos estaban, como lo mencionas, chasqueados, porque ellos esperaban otra cosa del Mesías, del Señor Jesucristo, y era que que pusiera a Israel como la potencia del mundo entonces y destruiría al ejército romano. Cuando esto no pasó, pues ellos se olvidaron de todas las profecías del Señor Jesucristo, entre ellas que resucitaría al tercer día de la semana. Por lo tanto, pues reafirmamos nuevamente que en la mente de los discípulos, ese primer día de la semana de la resurrección del Señor Jesucristo, como alegan muchos, no se reunieron los discípulos para adorar ese primer día de la semana, para reposar, o como dice el mismo catecismo católico, este es el nuevo día que se ha instituido. Incluso toman citas de Salmo y otras cosas para decir que ese era el nuevo día de adoración, pero realmente no vemos esto en las escrituras. Al contrario, vemos a los discípulos chasqueados, vemos a los discípulos con temor, muchos de ellos no se acuerdan de las promesas y las palabras del Señor Jesucristo. Incluso en el verso 22 dice que a pesar de que estos discípulos en Emaús habían escuchado de los labios de las mujeres que Cristo había resucitado, el Señor Jesucristo, no lo creían ellos mismos. Sí, no, hermano, vemos que, híjole, no, estaba completamente la condición del pueblo, de estos discípulos, ¿verdad?, de los apóstoles, en una completa incredulidad. Y bueno, vamos a proseguir entonces, hermano. Amén. ¿Le doy lectura? Sí, por favor, adelante. Ahora, nos quedamos en el verso 23, ¿verdad? Uh-huh. Y no hallando su cuerpo, vinieron, diciendo que también habían visto visiones de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Ahora, hay algo bien interesante. Este primer día de la semana, y aquí hay un punto que tenemos que recalcar, que este primer día de la semana, los únicos que vieron al Señor Jesucristo fueron estos que estaban caminando a Emaús, pero vamos a ver en qué tiempo lo vieron. María Magdalena le ve muy de mañana, fue la única que vio al Señor Jesús, y vamos a ver ese relato bíblico. Y también estos discípulos, pero ellos ya no le vieron muy de mañana, sino que ellos le vieron por la tarde. Sí, vamos a ver adelante que se registra eso en el registro bíblico. Así es, y surge una pregunta. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo todo ese día y por qué no apareció a sus discípulos? De hecho, el mismo Señor Jesucristo responde esta pregunta. Sí, vamos a verlo. Bueno, entonces, ¿te parece que sigamos con el relato bíblico? Adelante, hermano. Está bien. Y entonces, en el verso 25, ¿verdad? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y desde los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a él, a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos se detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Dice, entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Si vemos en el relato bíblico, o prestamos atención, que realmente ellos no reconocían al Señor Jesucristo, y dice que él hizo como que iba hacia otro lado, pero ya era la puesta de sol del primer día de la semana. Exactamente, sí dice el día ya declinado, está muy claro aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Donde se menciona que el primer día de sábado, como dice en el griego, el primero de sábado, ya había ocurrido, ya había pasado, mejor dicho.
Ya el sol se había puesto y había comenzado otro nuevo día que era el segundo de sábado. Exactamente, que podemos decirlo en nuestro lenguaje actual, pues ya era un lunes. Ya era un lunes, así es. Era un lunes, era un segundo del sábado, y realmente ese primero del sábado no ocurrió nada extraordinario como nos hacen pensar muchos teólogos y muchas instituciones de teología, dando a entender que estos versos dan la sanción para guardar este primer día de la semana y para que sea un día de fiesta y un día de gran gozo y de gran alegría. No había eso en los discípulos, no había eso en mente de las discípulas del Señor Jesucristo, y ellos mismos no tenían en mente eso. Al contrario, estaban todos chasqueados y ni se acordaban de las promesas del Señor Jesucristo, sino que fue porque el Señor Jesucristo les empezó a relatar todos los sufrimientos del Mesías, dice, desde los profetas, desde Moisés hasta los profetas. Él les relató, en estas escrituras vemos cómo es que el Evangelio estaba revelado en símbolos y cómo el Señor Jesucristo lo declaró a estos discípulos de Emaús. Pero el día que Él aparece y que ya tiene contacto con estos discípulos, es el segundo día de la semana. Sí, exactamente, hermano Eduardo. Entonces está completamente, es una completa contradicción decir que el Señor Jesucristo hizo pues la primera reunión con ellos en día domingo. Lo vamos a ver más adelante que no fue así. Y bueno, para aclarar que decir que la puesta del sol sería realmente como el domingo en la noche, ¿no? Ya en la tarde que conocemos para nuestro tiempo, cuando Ajá. dice que el día ya había declinado, ¿verdad? Así es, porque la forma bíblica que tenían los judíos para contar el día siempre ha sido de puesta de sol. Uh-huh. Entonces, la Biblia sanciona esa observancia de los días. Y durante mucho tiempo, hasta que vinieron estas reformas por los calendarios que impuso el Imperio Romano y después cambiara el Papa Gregorio, Gregorio el Grande, y que él hace los cambios de días y establece que se guarde hasta la medianoche. Uh-huh. Vemos que aquí no se cuenta así de medianoche a medianoche, sino más bien de puesta a puesta de sol, como dice el relato bíblico, y ya lo hemos mencionado, y fue la tarde y la mañana el día primero. Sí, y aquí quisiera recordar un punto en el cual no hice mención previamente, que en Lucas capítulo 24, verso 1, me llamó la atención cuando fui a buscar en el interlineal de César Vidal, ver cómo él lo iba traduciendo. Él se basa en el Textus Receptus, y me di a la tarea de buscar si realmente lo que él había traducido literalmente es lo que decía. Y fíjate cómo lo traduce, porque dice en el verso 1, dice, y ciertamente en el sábado, dice, descansaron según el mandamiento. Así es. En Lucas capítulo 24, verso 1, en nuestra traducción, no se declara así, sino como el primer día de la semana. Pero nos damos cuenta que en el griego, vuelvo a mencionar nuevamente, valga la redundancia, ¿verdad? Es que se declara que el sábado lo descansaron, y aquí agrega Lucas, ¿verdad? Según el mandamiento. ¿Cuál era este mandamiento? Bueno, nos damos cuenta que en el Génesis está una bendición y está siendo santificado el día sábado, pero también vemos que en la ley de Dios el sábado tenía que guardarse y tendría que santificarse. Entonces, de acuerdo a ese mandamiento es que estas personas, el pueblo de Israel y precisamente los apóstoles y los discípulos descansaron, dice, y que estas mujeres descansaron según el mandamiento. Ajá, hermano. Así es, hermano, y podemos ver por estas evidencias, mucha gente piensa que los 4 evangelios nos narran todos lo mismo, pero tenemos que entender que los evangelistas narran de acuerdo a su percepción, como ellos narran, y lo que no narra cierto evangelista lo narra otro.
Así es, hermano, no son contradicciones, realmente lo que hace ahí es complementarse la información, como lo acabas de decir, desde diferentes puntos de vista, no cambiando ni tergiversando la información, sino canalizando la información de acuerdo a la manera en el que cada uno lo estaba percibiendo. Porque hoy en día hay muchos programas como History Channel, entre otros, donde dicen que las escrituras en torno a la resurrección y a otros puntos hay muchas contradicciones y no se ponen de acuerdo. Incluso también cuando se niega al Señor Jesucristo por parte de Pedro, he visto ciertos reportajes donde dicen que no hay una secuencia lógica. Pero al contrario, si nosotros leemos bien a detalle la Biblia como tiene que ser, respetando párrafo por párrafo, leyendo todos los contextos, ninguno de estos versos contradice a otro evangelio, ni el evangelio de Lucas contradice al de Mateo, ni al de Marcos, ni al de Juan, sino que al contrario, los cuatro se complementan y nos hacen ver el panorama completo. Así es, hermano Eduardo. Fíjate que retomando la lectura en el verso 30, me vuelve a llamar mucho, me impresiona, ¿verdad? Porque dice que aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. La gran mayoría del mundo evangélico, del mundo católico, declara que este verso hace mención a que Cristo partió el pan en el primer día de la semana. Pero retomando lo que veníamos hablando, es de que para la mente de estas dos personas, discípulos de Cristo, que se fundamentaban en la ley de Dios y que entendían que la forma de medir el tiempo era de puesta del sol a puesta del sol, cuando ellos le rogaron y le dijeron que se quedase porque ya era tarde y había declinado el día, en otras palabras, ya se había acabado el día, la noche comenzaba, estrictamente como lo dijimos ya, esto era el segundo de sábado o el segundo día, ¿verdad? Ya había comenzado. Y vemos aquí que esta reunión ni siquiera es una reunión para adorar, sino que fue una reunión para aclararle. Y esa partida de pan, hermano Eduardo, no sé si quisieras comentar, realmente estaba recordando la cena del Señor. Eso es lo que se estaba haciendo en ese rito que Cristo mismo había establecido, o había sido una simple cena, una comida que tuvieron. ¿Qué es lo que podemos decir de este verso, hermano Eduardo? Hermano Rubén, qué bueno que haces este énfasis en este versículo, porque como lo dices, la Iglesia Católica toma estos versos, entre otros que vamos a leer ya, para decir que siempre el primer día de la semana, de acuerdo a la tradición apostólica y a los padres de la Iglesia, se reunían en domingo para partir el pan o la Eucaristía, dicen ellos. Pero realmente vemos que esta partida de pan no tiene nada que ver con una cena del Señor, porque en estudios posteriores tal vez hablemos de la cena del Señor, que implica y que nos hace recordar a los cristianos que no es el cuerpo de Cristo literalmente, ni la sangre de Cristo literal, ni ese sacrificio idolátrico de la Eucaristía, sino más bien que son símbolos. Pero para eso hay ceremonias previas o una ceremonia previa a la partida del pan. Ajá. Y esto es el lavamiento o el rito de humildad. Exacto. Que muchas iglesias protestantes no celebran porque dicen que es innecesario, pero realmente el Señor Jesús exige este ritual antes de tomar parte en la cena del Señor. Y vemos aquí que no tenemos este punto, sino más bien lo que relata el verso 30 era una comida común y corriente. Que ellos por tener consideración por este viajero, porque ni sabían que era el Señor Jesucristo incluso, pues le invitan a comer, y anteriormente el invitado era el que daba las gracias por los alimentos. Entonces le piden que dé gracias por estos alimentos, y es cuando ellos ven la forma de orar de nuestro Señor Jesucristo, que sus ojos son abiertos y pueden ver que es nuestro Señor Jesucristo el que está con ellos, pero es hasta ese momento que sus ojos son abiertos. Sí, es muy importante eso que acabas de mencionar, hermano Eduardo, porque
esta cena que se da, ¿verdad? No es la cena del Señor, ¿verdad? Es una comida que se ofreció a esta persona, que para ellos era pues cualquier lugareño que iba caminando por ahí, ¿verdad? Iba foráneo, iba caminando y dice, ¿cómo tú no sabes lo que acaba de suceder? Bueno, después de que él les muestra con mucho énfasis que las cosas se tenían que cumplir así en base al Señor Jesucristo, lo invitan a quedarse porque la noche ya es tarde, ya se había dado ya la noche, y entonces lo invitan a comer, pero como acabas de mencionar, en ningún momento hubo esa otra parte importante de la cena, ¿verdad? Del Señor, de este rito de humildad, de lavamientos de pies, en el cual precisamente antecede al momento en el que se parte el pan, ¿verdad? Y se recuerda el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. En ningún momento ocurre esto. Así es. Y pues vemos que esto no tiene nada que ver con la cena del Señor, sino es simplemente pues compartir el pan con esta persona que necesitaba de ese bocado, pues ya había recorrido gran distancia con ellos. De hecho, ellos no se dan cuenta en qué momento aparece con ellos, pero pues debido a lo que nos relata Lucas, pues se ve que estuvo pues un periodo de tiempo bastante larguito con ellos, porque dice que les explicó desde Moisés y pasando por todos los profetas, y eso no se explica pues en cierto tiempo. Claro que no fue muy corto el estudio que se les dio, ¿verdad? Así es, y ahora no era porque era un día para que leyeran las escrituras, sino para aclarar y para que dejaran de esa incredulidad que todavía dominaba su mente. Sí, exacto, porque esas personas no estaban creyendo y Cristo aparece para enfocarles el sentido profético, porque ellos ya habían perdido precisamente cómo tenía que llevarse a cabo el cumplimiento profético, y Dios los encauzó, Cristo mismo los encauzó allá, porque ellos estaban llenos en la incredulidad, hermano. Así es. Bueno, entonces seguimos con el verso, hermano. ¿Vamos a continuar con la lectura o vamos a pasar a otro punto? Porque de hecho más adelante, si seguimos la lectura, ahora el discípulo aparece a ellos, pero ya no es ese primer día de la semana. Ahora, muchos piensan que todo el relato de Lucas, capítulo 24, es el mismo día, es el mismo primer día de la semana, pero en esta ocasión que él vuelve a aparecer, ya no es un primer día de la semana. No. Si quieras que analicemos ese punto. Sí, hay que analizarlo porque vemos que dice en el verso 32, ellos se preguntan cuando ya le fueron abiertos los ojos, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y dice aquí, y levantándose en la misma hora, porque tornaronse a Jerusalén, ¿verdad? Porque ya no estaba ahí, ¿verdad? Dice en el verso 31, desapareció de los ojos de ellos. Así es. Y entonces vemos que en ese mismo momento que desaparece el Señor Jesucristo, ahora estos dos discípulos, ¿verdad? Dice, en esa misma hora se tornaron, regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Ya era el segundo de sábado que había Así comenzado, es. Dice, y hallaron allá a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, ¿verdad? ¿Y por qué estaban reunidos? Dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, díjole, ¿tenéis algo aquí que de comer? Entonces ellos le prestaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos.
Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, aun estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta ahí continuamos la lectura. Hasta ahí está muy bien, hermano, y vemos aquí puntos muy importantes también de este relato, porque este día ya no es el primero de la semana, sino que de acuerdo al relato bíblico, ese día pues era el segundo del sábado. Exactamente, ya no era un primero del sábado, sino que ya era un segundo del sábado. E incluso a pesar de que el Señor Jesucristo se apareció a los discípulos, ellos no creían que fuese el Señor Jesucristo, más bien creían que era un espíritu desencarnado, ¿verdad? Y tenían miedo, ni siquiera le adoraron, no se llenaron de gozo como nos hacen ver pues varios grupos cristianos, sino más bien que los discípulos estaban temerosos, estaban indecisos, no sabían qué hacer, no sabían qué creer, y el Señor Jesucristo tiene que manifestárseles y permitir incluso que toquen su cuerpo herido, ¿verdad?, para que se den cuenta que realmente es Él. Sí, hermano, entonces nos damos cuenta que esta reunión se dio por la incredulidad de todos, al ver que a María Magdalena, las Marías, las mujeres que habían ido allá a preparar el cuerpo del Señor Jesucristo, porque en sábado no habían podido, ya que el sábado estaba por comenzar, guardaron el sábado, después van muy de mañana allá, ¿verdad? Se dan cuenta que no está ahí, y Pedro pues no creían, pero después se registra aquí en las citas bíblicas, ¿verdad?, en Lucas, que bueno, entre la incertidumbre se ve con la necesidad de ir a ver si es cierto, y se da cuenta que sí, efectivamente el Señor Jesucristo ha resucitado, pero ciertas dudas se les llegan a dar, y ahora estos dos discípulos que habían estado con él, que les había enseñado que el cumplimiento profético, desesperados regresan allá donde estaban en Jerusalén, y ahora se reúnen para dar testimonio, pero en ningún momento se reunieron precisamente para la adoración, como muchos declaran, y como tú lo acabas de mencionar. Ahora que se aparece el Señor Jesucristo, ni siquiera adoraron, ni siquiera cantaron, ni siquiera estudiaron la palabra de Dios, sino que estaban reunidos para confirmar los testimonios de que Cristo había resucitado, pero hasta ahí, ¿verdad? No había una reunión, no se estaba llevando ninguna adoración, y mucho menos había sido el primer día de la semana, ya había comenzado el segundo día de la semana, el segundo de sábado. Y podemos ver esto, ¿te parece si analizamos la siguiente cita que se encuentra en el Evangelio de Juan? Adelante, vamos. Capítulo 1, y la siguiente va a estar en Juan capítulo 20, verso 19. Juan capítulo 20, verso 1 y Juan capítulo 20, verso 19, tenemos dos citas del primer día de la semana. Entonces, vamos al Evangelio de Juan para proseguir con este estudio y este análisis del primer día de la semana, si realmente los discípulos se reunieron, y como las características del Santo Sábado, el domingo fue declarado un día santo, un día bendito, un día en el cual se tendría que reposar o en honor de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta ahora no hemos visto ninguna evidencia que nos haga observar este día, pues no es declarado santo, no es bendecido por Cristo, y tampoco no hay señal que los discípulos estén reposando ese día. No hay ninguna de sus características hasta ahorita en las citas bíblicas. Vamos a ver si aquí aparecen, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿das lectura, hermano? ¿O doy Dice, lectura? y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro,
al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Hasta ahí continuamos. Continuamos para ver todo. De hecho, hasta el verso 19 puedes leer y ahí detenemos y analizamos un poco más. Ok, entonces corrió y vino a Simón Pedro, al otro discípulo al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro, y corrían los dos juntos. Mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó el primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, que no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no sabía la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando bajóse a mirar al sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Y como fue la tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, está tremendo este verso, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Tremendo, ¿verdad? Entonces, de hecho, este es el verso que también agarran para decir, es que aquí aparentemente hay una reunión, aquí aparentemente se dan las palabras de consuelo, y dicen, pues ahí está la prueba de que el Señor Jesucristo se reunió y con ellos le estaban esperando, y empezó a darles, pues, la lectura de las palabras de consuelo, ¿no? Y esa es su base que toman muchos para decir que era ese primer día de la semana, pero lo que relata el Evangelio es algo extraordinario. Habíamos dicho que el Señor Jesucristo no se manifiesta ese primer día de la semana por una razón. No sé si te acuerdas cuando comenté eso. Claro, estábamos diciendo que precisamente previo a que se les apareciese a todos reunidos y les permitiese tocar su cuerpo, habíamos dicho que antes, en esta escena, ¿verdad?, se muestra que qué estaba haciendo el Señor Jesucristo y por qué no dejó tocarse, ¿verdad? Creo que recuerdo que fue así. Y aquí se nos presenta la razón por la cual el Señor Jesucristo estuvo ausente por ese tiempo y solamente se le aparece a María Magdalena, no permite que se le toque, ¿verdad? Y él declara, dice, ¿por qué? Así, él declara que él dice, no me toques, dice, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esto es algo muy importante para entender el verso 19, porque si no leemos el contexto, podríamos decir, es que ese primer día de la semana, él se aparece a los discípulos, les da palabras de aliento, y pues los discípulos le adoran, se gozan y todo eso. Pero al contrario, si ya unimos todos los fragmentos que hemos leído en los demás relatos bíblicos, en los demás relatos de los evangelios, nos damos cuenta que el Señor Jesús para nada ese primer día de la semana apareció a los discípulos. Tanto Mateo lo dice, lo confirma lo confirma Lucas y Marcos, pero Juan pareciera decir que él se reunió con ellos ese primer día de la semana.
Pero realmente no, porque dice en el verso 19 que como fue la tarde aquel día, o sea, el primero de la semana, ya había, como lo vimos en Lucas, ¿verdad? Ya había rayado el primero de sábado, ya era la puesta del sol y había comenzado el segundo día. Ahora, algo muy importante también que se declara aquí, que ellos estaban reunidos sí también porque se les había encomendado que a María Magdalena que dijese estas palabras, pero había una razón todavía un poquito más fuerte que los llevó a estar reunidos ahí. Así es, pero antes de que toques ese punto, quisiera recalcar que el Señor Jesucristo le encomienda a María Magdalena que diga estas palabras a los discípulos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo no se manifestó a ellos ese primer día de la semana, porque el Señor Jesucristo ese primer día de la semana tuvo que subir a la presencia del Padre, y él mismo lo menciona, y quiero recalcar estas palabras. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y muchos creen que este verso se refiere a lo que se relata en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo sube ya a la presencia del Padre, pero esto es independiente de eso. Porque dice que no ha subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, que parte del mensaje que llevaba María Magdalena para declarar que el Señor Jesucristo había resucitado era también: Él sube a su Padre. ¿Por qué razón? Esto lo vamos a estudiar más adelante en temas que demos en la página acerca de las fiestas del santuario. Y tiene que ver y va en relación con una ceremonia que celebraba el sumo sacerdote cuando se presentaban las primicias en el templo de Israel. Después de que se mataba el cordero pascual y se comía el pan sin levadura, venía otra asamblea o santa convocación, que era cuando se presentaban las primicias delante de la presencia de Jehová. El sumo sacerdote, de acuerdo a lo que registran varios historiadores, el sumo sacerdote, de acuerdo a lo mismo que registra la palabra de Dios, se tenía que llevar un manojo del primer cereal que estaba por cegarse ante la presencia de Dios. Por eso es que se llamaba la primicia ese día de asamblea, porque se presentaban los primeros frutos delante de la presencia de Dios. Y este es así como la fiesta de la Pascua se cumple literalmente en el Señor Jesucristo, cuando Él es ofrecido como el Cordero Pascual en la cruz del Calvario, ese 14 de Nisan, y la fiesta de los panes sin levadura se cumplen un día después, o sea, al siguiente día que se inmolaba el Cordero Pascual, seguía la fiesta de los panes sin levaduras. La siguiente Asamblea Santa era la presentación de las gavillas, ¿verdad? Y si el Cordero Pascual simbolizaba al Señor Jesucristo, y estos panes sin levadura también representaban el cuerpo inmolado del Señor Jesucristo sin pecado, o más bien sin contaminación ya, y purificado todos nuestros pecados. Estas primicias que presentaba el sumo sacerdote, también se presenta el Señor Jesucristo delante del Padre como nuestra primicia. Si nosotros nos damos cuenta, en el relato de Apocalipsis se declara que Él es el primogénito de los muertos, y Él se presenta delante del Padre como el primero que resucita de entre los muertos y nuestra gran esperanza para vida eterna. Desafortunadamente, hermanos, no tenemos el tiempo para explicar todo esto. Sí, ya en un tiempo especificado, ¿verdad? Para esto sería muy bueno explicarlo a más detalle, ¿verdad? Con los símbolos y todo, para mencionar y entender eso, porque es muy importante, hermano Eduardo. Así es, hermano, pero lo explico a grandes rasgos. Ese primer día de la semana el Señor Jesucristo no se manifestó a los discípulos, porque sube a la presencia del Padre y se presenta como nuestra primicia y como la garantía de los que han de resucitar con el Señor Jesucristo en la segunda venida. Amén, hermano. Sí, exactamente. Amén. Entonces esa fue la razón principal porque no se apareció en todo
el día. El primero de acuerdo a sábado. lo que relata Lucas, pues ya se aparece por la tarde a los discípulos a Emaús. De hecho, por eso vemos que no hay ninguna contradicción, porque esto fue muy de mañana, antes de que saliera el sol. Muy de mañana fueron las Marías a ver. María Magdalena lo ve, el Señor Jesucristo dice: no me toques, al contrario, lleva este mensaje, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor Jesucristo sube al cielo para presentarse. No se sabe nada de él todo ese día, sino hasta la tarde, que ya el día estaba terminando del primer día de la semana, aparece a los discípulos que van camino a Emaús, y él les empieza a relatar las escrituras. Y después vemos en el mismo relato bíblico que aparece el segundo día de la semana ya a los discípulos para que vean su cuerpo resucitado y que no es un espíritu desencarnado. Claro, hermano Eduardo. Y mencionábamos ahora la otra parte de la razón de también por qué estaban ellos con las puertas cerradas, ahí los discípulos juntos. Así es. Que había una razón, ¿verdad? Que los motivaba a estar así. Y la Biblia declara que dice que ellos estaban juntos, pero había una razón importante que los impulsaba a estar así. Declara la Biblia que era que por miedo de los judíos. Así es, hermano. Entonces vemos todo este contexto que se ha declarado, ¿verdad? En el cual había incredulidad, no se comprendieron las escrituras. Cristo mismo les declara a los ángeles también. Cristo va a la presencia del Padre como primicia, como lo acabas de declarar. Vuelve con su pueblo y los encuentra reunidos no porque él había dicho o porque se haya registrado que ya era un día especial, que se había santificado y se había dado esa bendición para este día, se había apartado. No, sino que vemos que los judíos están ahí no solamente llenos de incredulidad, sino que también están llenos de miedo por temor a los judíos, debido a que ya habían crucificado a su maestro. Vemos a Pedro negándole, ¿verdad? Negándole por miedo a ser considerado como uno de aquellos que estaba con Cristo, y por miedo precisamente a perder la vida por su maestro. Entonces estaban todos reunidos ahí por incredulidad, pero también por miedo, ¿verdad? Que los judíos le fuesen a hacer algo. Así es, de hecho, es tan bonito esto, y a pesar de que vemos aquí al Señor Jesucristo, Él nunca da este mandato de ahora este día es declarado santo, bendito, y tienen ustedes ustedes tienen el deber de reposarlo. No vemos ninguna de esa declaración de esa índole hecha por el Señor Jesucristo. Amén. Y vemos que le dice paz a vosotros, porque realmente ellos no tienen esa paz, aún a pesar de que se les había declarado, ¿verdad?, que había ido con el Padre. Ahí vemos en Juan capítulo 14 que les declara y dice: voy yo en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy yo pues a preparar el lugar, dice, ¿verdad? Les había declarado la obra que iba a hacer, pero ahorita solamente iba como primicia a presentarse. Y ahora que ya les ratifica que ya ha ido allá a la presencia del Padre, les declara paz, porque no encontraban la paz. Y por eso es que se declara, ¿verdad?, esta paz a este pueblo, a estos discípulos incrédulos, y que pues se sentían con miedo de ser perseguidos por los judíos o perder la misma vida a causa de haber seguido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de acuerdo a lo que muchos dicen también en el verso 25, por falta de tiempo no leemos los demás versículos, dice en el verso 25: y dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y puso en medio y dijo: paz a vosotros. Y acá dicen: ves, aquí está otro día que se reúne con ellos, el primero de la semana, solamente porque dice ahí 8 días. Si tú cuentas desde el sábado, que es el séptimo, entonces el octavo día es el domingo, dicen ellos. Pero de acuerdo a lo que hemos analizado, más bien ese octavo día no era el día primero de la semana, sino más bien era un lunes.
Bueno, sí, ya era el segundo de sábado, ¿verdad? El segundo, Así es. de hecho, si le contamos, mira, era el segundo de sábado, ¿verdad? Así es, en el Ujú. verso 19 vemos que se reúne con ellos el segundo de sábado. Y entonces a partir de ahí, en 7 días más, ¿verdad? Sería el primero de sábado. 8 días más sería el segundo de sábado nuevamente, ¿verdad? El otro segundo de sábado. Exactamente. Siempre en nuestro calendario el día lunes. El, ah, Sí, porque el primero es el... Ajá, pero ves que dice que estaba rayando el día. Ajá. Y esa era la noche precisamente como cuando comienza el sábado en la tarde, así ya era sábado, ¿verdad? Así ya era el comienzo del segundo de sábado, porque dice en el Así registro bíblico, ¿no? Que estaba ya el día ya había acabado del primer día de la semana, es decir, que la puesta del sol había comenzado y era la noche del primero del sábado. Así es. Ya el segundo de sábado, perdón, la que había comenzado, entonces fue en esta noche del segundo de sábado en el que se les presenta nuevamente a los discípulos, pero no en el primer día, sino ya en el segundo de sábado, de acuerdo al registro bíblico. Y es muy importante entender esto porque pues se tergiversa, se engaña, como dices tú, muchos dicen que hay contradicciones, pero porque no siguen a detalle el registro bíblico, tanto en los evangelios, no, sino que los ven como sucesos aislados, pero todo está relacionado, y si uno sigue con la ayuda de Dios en la armonía que tiene cada uno de ellos, claramente nos muestra que Cristo nuestro Señor no se les apareció en el primero de sábado en la reunión que ellos tenían, sino posteriormente ya rayando o ya comenzando el segundo de sábado, ¿verdad? Así es, hermano. ¿Te parece? Analizamos la séptima cita del primer día de la semana, que la vamos a encontrar en Hechos 20, capítulo 7. Y es esta donde dicen que pues se celebró incluso hasta una cena del Señor. Ajá. Hechos 20, capítulo 7, y vamos a ver qué nos dice este relato bíblico, ¿verdad? Adelante, hermano. A ver, es que todavía no lo encuentro. Aquí está. Hechos 27. Y dice la escritura: en el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está aún en él. Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y allí partió. Entonces vamos a ver si realmente los discípulos pues se reunieron este primer día de la semana para hacer una cena del Señor y participar de ella, o qué es lo que nos está diciendo el relato bíblico de acuerdo a los contextos. ¿Qué puedes comentar, hermano Rubén, acerca de esto? Bueno, vemos el mismo patrón, igual, de hecho voy a enfatizar nuevamente que en todas las citas que hemos leído, cuando dice primero de la semana, en griego no dice para nada existe primero de la semana. El registro dice primero de sábado, el conteo fue pasando el sábado. Vemos aquí nuevamente que el pueblo estaba reunido el sábado y que concluyendo el sábado, entonces ahora, pasando a eso, es que precisamente el apóstol Pablo tenía que partir, ¿verdad? Y viendo que muchos querían que la enseñanza que estaba dando el apóstol Pablo, pues se alargó en el discurso, ¿verdad? Es decir, ya en la noche del primero de sábado se alargó, ¿verdad? Que hasta uno, pues con el sueño ya de madrugada, ¿verdad? De madrugada, ya era tanta la enseñanza que dormido del sueño, ¿verdad? Cayó, dice aquí, y cayó muerto. Pero, así es. ajá. Sí, adelante, hermano.
Podemos ver que realmente los discípulos pues no estaban reunidos ese primer día de la semana, sino como el relato bíblico nos dice, más bien los discípulos habían reunido un sábado, y como Pablo tenía que partir, pues alargó su discurso y pues rayó el día de sábado y les agarró el primero del sábado. Como Claro. lo mencionas, hermano Rubén. Sí, y de hecho en el capítulo 16 del libro de Hechos, ¿verdad? Se registra en el verso 13 lo siguiente, dice, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces vemos este verso bíblico, y por mencionar solamente ¿verdad? En el cual se presenta que en el sábado se reunían precisamente para orar, porque era un día que ellos lo comprendían todavía vigente, porque así dice la escritura, ¿verdad? Y vemos también en el que acabamos de leer que precisamente estaban reunidos para estudiar, para la oración, y como ya había concluido el sábado, pues entonces Pablo dice, ¿verdad? Tendría que partir, ¿verdad? Así es. De hecho, si seguimos leyendo el relato bíblico, ese primer día de la semana, porque recordemos que el día se cuenta de puesta de sol, por eso fue que Eutico muere, porque era ese primer día de la semana, pero de tarde, o sea, el sábado en la noche, ese primer día de la semana, que cuando el sol cayó, entró el día primero, y se alargó el discurso hasta la medianoche de ese primero de la semana. O sea, que era la primera parte del día. Así es. Y cuando muere Eutico, pues el día, pues el día que es de mañana, Pablo parte porque sale a Troas, me parece que dice el relato bíblico. Vamos a ver qué dice. Porque nos quedamos en el verso 11. Dice, y llevaron al mozo vivo y fueron consolados no poco. Y nosotros subiendo en el navío navegamos a Sazón, para recibir de ahí a Pablo, pues así había determinado que debía él ir por tierra, de veras. Entonces vemos acá que realmente esa puesta de sol que les agarró el primero de la semana no era en la mañana, sino más bien era por la tarde. Se alarga el discurso hasta la medianoche, y en la mañana siguiente, que seguía siendo el primer día de la semana, Pablo no lo reposa, sino que Pablo viaja a este pueblo de Asón. Ajá. Sí, hermano, no vemos ninguna evidencia que se muestra aquí que los discípulos estaban reunidos porque se le había establecido ya el primero de sábado como el día de adoración, sino al contrario, vemos ese mismo patrón de que es estar reunidos hasta esa hora el comienzo del primero de sábado, porque el sábado estaban ya ellos reunidos. Esa es la razón, estaban reunidos en sábado, ¿verdad? Pasa el sábado y entonces es que pasan estos hechos, ¿verdad? Pero es posterior cuando el sábado concluye. Amén, hermano. Pues, ¿te parece si analizamos la última cita que se encuentra en Primera de Corintios 16:2, que tiene que ver con pues dicen la tradición cristiana, pues de muchos, que y sobre todo la fundada en la Iglesia Católica, en los padres de la Iglesia, que esta cita nos insta a reunirnos el primer día de la semana para recoger ofrendas. Vamos a ver si realmente la escritura dice esto. Adelante, hermano, dale lectura. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 16, verso 2, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. Son los dos versos que nos hablan acerca de esta colecta en el primer día de la semana. No sé qué puedas comentar, hermano Rubén. Bueno, aquí estamos viendo, dice que habla acerca de una
de una orden que Pablo ya había declarado en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Y menciona que dice cada primero de sábado, ¿verdad? De la traducción la podríamos tomar así, cada primero de sábado, es decir, cuando pase el sábado, ¿verdad? Así es. Cada uno de ustedes dice aparte y declara en su casa, guardando lo que la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Ahora aquí Pablo está enfatizando algo muy importante. La mayoría considera que este verso dice que esto se hace como iglesia, reunidos en un templo, en el primer día, o ellos dicen el domingo, ¿verdad? Así es. Pero nos damos cuenta que Pablo no está diciendo eso, sino que dice, mira, pasado el sábado, en el primero de sábado, cada uno hágalo en su propia casa, ¿verdad? Ahí lo junte, dice, para que cuando yo vaya, cuando estemos reunidos, no se hagan estas ofrendas. Entonces Pablo es muy explícito ahí, hermano Eduardo. De hecho, quisiera comentar que las nuevas traducciones, como la versión NBI y otras versiones, pues aparece la palabra el domingo, ¿verdad? Pero como mencionas, esta palabra no aparece en el griego. Y también recalcar que en otras versiones, como la Valera de 60, no aparece aparte en su casa, sino que simplemente cada uno de vosotros aparte algo, guardándolo para la bondad, guardando lo que por la bondad de Dios pudiera. Entonces omiten esta parte de en su casa, pero en el griego aparece precisamente esta expresión de que tiene que ser guardado en la casa en la casa de todos los discípulos, ¿verdad? Y todos los que vayan a dar esta ofrenda especial. Dice acá, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se haga entonces colectas. Tenemos que entender que esta colecta no era pues todos los primeros días de la semana, sino que era una colecta especial para los hermanos que habían sufrido pues un tremendo terremoto en Jerusalén y estaban pasando hambres, y es por eso que las iglesias de las diferentes partes de las diferentes partes de donde Pablo había predicado el evangelio, pues habían reunido este dinero para enviarlo a los necesitados en Jerusalén. No sé qué puedas comentar, hermano. Sí, hermano, pues eso es importante, ¿verdad? Que no era algo constante que se fuese, y aunque hubiese llegado a ser una especie de constante en el pueblo de la iglesia cristiana, pues Pablo es muy explícito, ¿verdad? Dice que cada uno lo hiciese, ese ahorro, esa colecta, por así decirlo, ¿verdad? De ahorro, ¿verdad? Personalmente, pero nunca hacía mención a una reunión en el primero de sábado, en el primer día de la semana, ¿verdad? Como iglesia, reunidas. Así es, hermano. Pues, amado hermano, hemos analizado con la gracia de Dios y con la ayuda de nuestro Padre Celestial estos 8 versículos que nos hablan acerca del primer día de la semana, o en griego el primero del sábado, y en ninguno de ellos vemos la sanción para adorar este primer día. Más bien vemos que ese primer día de la semana para los discípulos, ese día de la resurrección, fue un día común y corriente. Y recordemos que si un día pues era santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no era el primero de la semana, sino más bien era el séptimo día, que es el reposo de Jehová. Amén. El Señor Jesucristo, como lo hemos visto, él enfatiza que él es el Señor del sábado. Pablo enfatiza que tenemos que entrar en un reposo sabático que queda para el pueblo de Dios en Hebreos capítulo 4. Esa es la defensa más sólida que existe, hermano Rubén, para demostrar que realmente no existe una observancia del primer día de la semana. Y posteriormente a Juan, el discípulo amado, se le recalca que el sello del Dios vivo será puesto sobre aquellos que
que sean fieles a Dios y manifiesten un carácter, pues un carácter santo, ¿verdad? Y esta es una característica del Santo Sábado, que cumple con esos requisitos del día de reposo. Claro, hermano, y no concluimos entonces, como ya lo hiciste tú, ¿verdad? No es santo, no sé, Cristo nunca lo declaró santo, tampoco lo bendijo, lo apartó de ninguna forma. No encontramos en ninguno de esos 8 versos nada de eso, tampoco vemos que los discípulos lo hayan practicado posteriormente, para nada en lo absoluto. Entonces Dios permita que este estudio, ¿verdad?, que se haya realizado con la ayuda de Dios, pues pueda llegar a todos aquellos que amen la verdad, que desean saber y conocer la verdad. Y como dice el apóstol Pablo, si oyeres hoy su voz, si el Espíritu Santo nos habla y nos está haciendo ver que el primer día de la semana, ¿verdad?, no es santo, no es bendito, ni tampoco ha sido apartado por Dios, pues no endurezcáis más vuestros corazones, como dice el apóstol Pablo, porque a causa de esa desobediencia el pueblo de Israel no entró en el reposo, ¿verdad?, del Señor, en ese reposo espiritual que los habilitaría, dice en Deuteronomio, ¿verdad?, a guardar los mandamientos de Dios y a que fuesen llamados, dice en el capítulo 4, ¿verdad?, un pueblo sabio y entendido. Y entonces ese reposo espiritual los llevaría al reposo de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Aquel que era la señal, dice, como leíamos en Éxodo 31:17, entre él y su pueblo. Entonces Dios permita que en este momento en el que el ángel sellador está pasando, ¿verdad?, para que todo aquel que ame a Cristo y ame su verdad, que desea honrar y vindicar su reino, exaltar su ley, como Él lo hizo de acuerdo a Isaías 42, ¿verdad? De acuerdo, así como el Mesías tenía aquí que exaltar la ley, el pueblo mismo tendría que magnificar también de esa forma la ley por el poder que Dios da, ¿verdad?, para que el ángel sellador pase y le ponga el sello de Dios en la frente, ¿verdad? Sello del Dios viviente. Amén. Para terminar, hermano Rubén, quiero recalcar que en ninguno de estos versos que hemos leído, que son 8 solamente, encontramos un mandamiento que nos inste a la observancia del primer día de la semana, sino que seguimos viendo que la ley de Dios sigue intacta y seguimos viendo el mandamiento del sábado para reposarlo. Como ya lo mencionamos en el primer estudio que tuvimos acerca del sello del Dios viviente, el sábado es el único mandamiento que contiene el nombre de Dios, que es Jehová de los ejércitos, su título, que es creador, y el territorio que él gobierna, que es todo lo creado por él, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, sea invisible o visible. Y podemos ver que en este primer día de la semana o primero de sábado no encontramos esas características para encontrar el sello del Dios viviente. Sí, no tiene ninguna de las características que distinguen al sello del Dios vivo, y por lo tanto concluimos que el día sábado sigue siendo el sello del Dios viviente, y será ¿verdad?, puesto entre el verdadero pueblo de Dios que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Amén, hermanos. Pues me despido, un cordial saludo a todos los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. El Señor sea con ustedes. No se olviden de dar me gusta a la página, a los comentarios, a los pequeños artículos que estamos subiendo, y pues nos gustaría que participaran un poco más en la página, y ustedes mismos comentaran qué temas desean que subamos para que podamos preparar esos temas. Los temas que vamos a tocar en estudios siguientes pues tienen que ver ya con profecía, con el libro de Daniel. Vamos a empezar y pasaremos con el libro de Apocalipsis. Ya muchos hermanos me han preguntado que cuándo será que subamos estos videos, estas grabaciones, pero realmente, hermanos, pedimos una disculpa de antemano, ya que necesitamos de una herramienta que es el internet, y hay momentos en la cual pues no contamos con esto, pues estamos en comunidades donde no contamos
en ese servicio, pero pedimos paciencia, ya que por la gracia del Señor iremos presentando estos estudios para el avance de su obra. Amén. Y para que se proclame la venida de nuestro Señor Jesucristo y su pueblo verdadero pueda ser reunido de todos los cantones de la tierra, como dice la Escritura, y podamos ser uno en el Señor Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte del hermano Eduardo, a todos los que nos escuchan. Amén, hermano. Pues muchas gracias por hacer ya la despedida, ¿verdad? La conclusión de eso también, y que el Señor nos bendiga y Dios permita que esos temas, como lo acabas de mencionar, se puedan grabar pronto y podamos apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Seguiremos orando por esta obra que, bueno, a través de este medio el Señor nos permite también difundir el Evangelio, y que Dios les bendiga a todos aquellos que nos escuchan en Sudamérica, ¿verdad? Centroamérica, y en algunos hermanos quizás que están en Estados Unidos, también nos pueden escuchar. Que Dios les bendiga y que pasen buenos días, noches, tardes, en cualquier momento que escuchen esta grabación. Dios sea con ustedes. Amén.